pasa, tropa? Bienvenidos al canal de Juego Minga. Pasamos bien. Y bueno, amigos, bienvenidos al canal una vez más. Y hoy os traigo la consola, como veis, importada Polymega. ¿Por qué quiero traer Polymega? Porque ha saltado a la palestra no hace mucho que por fin se renueva la producción de Polymega. Eso dicen ellos. Perdón. Y van a enviar todas las consolas que estaban reservadas de hace 2 años por lo menos antes de Navidad. Veremos la noticia dónde salió. En su página oficial no salió nada. Como siempre, la página siempre está igual. No hay ningún cambio. The Black Avenger. Quitando ese módulo de Nintendo 64 que puede interesar a la gente. Pero yo no lo voy a pedir. Como sabéis, yo tengo Polymega desde hace un montón de tiempo. De hecho, le hice un vídeo. Fui uno de los primeros en reservarla. Y cuando digo uno de los primeros, fui uno de los primeros cuando anunciaron la Polymega por primera vez y abrieron las reservas. Y me tardó un montón. De hecho, Hobby Consola colgó el vídeo de Polymega de alguien que la había mandado y llegado. Y justo después me llegó a mí. Hace ya, si no me equivoco, por lo menos 1 año. Y para los más distraídos, ¿cuál es la consola Polymega? Pues es la consola Polymega modular. ¿Por qué digo modular? Porque esto que está aquí, que es una tapita, un embellecedor, si apretamos aquí, pues se saca y podemos meter unos módulos que trae, que yo tengo los 4 primeros, porque como he dicho al principio, el nuevo o el último módulo que va a salir es el de la Nintendo 64. Una consola que yo particularmente no voy a adquirir el módulo porque no es que la consola ni la tengo. ¡Saquen leche, vaya, mana cabrones! No la colecciono. De base te viene la unidad lectora, que aparte de leer un montón de formatos como Sega CD, Sega Saturn, PlayStation 1, TurboGrafx CD o PC Engine CD, como queráis llamarlo, y una serie de también de compatibilidades que están muy interesantes. Pero de base solo te viene este. Ahora os enseñaré los 4 módulos que yo tengo. 2 ranuras USB, el botón de encendido, el botón de expulsión. Y por detrás, como veis, pues tiene el conector HDMI, el conector para la alimentación, el puerto para la red, micro tarjeta SD que yo no tengo puesta. ¿Por qué? Porque aquí también tiene para poner un disco duro que yo le puse en su día. Y ahí pues se guarda las ISO de todos los juegos que tengáis originales. Sí, señores, esta consola guarda ISO. Podemos ejecutarla desde memoria o si tenemos los cartuchos y CD originales, pues directamente desde esa forma. Yo, lo más cómodo para mí es meterlos en memoria y ejecutarlos desde memoria. Así no los estoy trasteando y los guardo y no se me van estropeando, que como sabéis todo tiene una vida útil. ¿Qué pasa? Puedo grabar aquí pirata, cartuchos también piratas, todo eso, pues bueno. Dejadme deciros que esta es una consola de que es emulación pura y dura. No hay más, pero con una diferencia que es un buen software de emulación y va bastante bien. Pero tiene un fallito, o creo yo que es un fallo para mí, ¿vale? Es mi humilde opinión, que tiene una biblioteca ya guardada, preinstalada, de compatibilidades de juego. Como un poquito como la Xbox Series X o Series S, que como sabéis todos los juegos de 360 o de la primera Xbox pues no son compatibles. Y tiene una cierta... hay ese cierto vacío que se queda un poquito bailando en ese sentido. Pues esto es igual. Tiene una biblioteca de juegos muy amplia, muy extensa, inmensa, pero no todos los juegos. No lee repro, pero a mí, eso dice el fabricante, pero a mí me ha leído alguna. Yo tengo varias repros y me las ha leído. Lo que no lee son CD piratas ni de Sega Saturn, ni de PlayStation 1, ni de Mega CD, ni nada de eso. Eso sí, tiene que ser originales. Que está la puerta abierta ahí de la consola para poder piratearla. Bueno, hay que tener una buena comunidad, hay que trastearla y prácticamente es eso. Problemas que me vino a mí con la consola, que también hice un vídeo, pues fue que la consola, una vez que la actualicé, se me rompió y tuve que mandarla y me la mandaron otra vez, se encargaron de los gastos de envío, pero yo pensé que no volvía más, porque me tardó, ya digo, un fleje de años y la gente ahora está muy cabreada porque Polymega por fin ha puesto un anuncio, pero es que lleva mucho tiempo sin decir nada. Lleva mucho tiempo sin actualizarse, que yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene la consola, que no se ha actualizado. Y eso para mí es un peligro, porque no es un peligro. Me da a entender que hay una dejadez y que no sabemos ese vacío que se queda ahí, porque todos los sistemas al final hay que actualizarlos para que la biblioteca vaya aumentando. También traía juegos que venían ya preinstalados, gratuitos, pues esos juegos ir cambiándolos. Un poquito de ver qué se hace bien eso, ¿no? Es un misterio
muy misterioso. Un fabricante lanza una consola y la actualiza para que mejore. En este caso no ha actualizado nada, creo que está la 1.1.3, creo. Lo veremos en el vídeo. Y los módulos que yo tengo, os voy a enseñar, pues son el primero, bueno, este es el número 4, Turbo es el del TurboGrafx o PC Engine. ¿Lo veis? Viene con el mandito y viene dentro, ahora lo voy a enseñar para que lo veáis, viene un mandito y viene el módulo para introducir las tarjetas de PC Engine. Aparte viene con los conectores estos que son compatibles con los mandos, que se me olvidó decirle, todos los módulos son compatibles, los módulos, las consolas que viene con los periféricos o mandos antiguos. Así que los podéis utilizar. Los materiales, pues podrían estar mejor. Hay alguno que me ha dado problema, como el de Mega Drive, que se rompió el conector. Por lo menos se metió la patilla para adentro y bueno, me quedé con un conector. ¿Lo puedo arreglar? Sí. No lo he hecho, vale. ¿Por qué? Porque soy un dejado. Pero estos son los módulos. Se saca, como he dicho, de la consola el principal y se mete este y lee tus tarjetas. De los módulos más interesantes. Problema muy del Empaque Engine. Es una mierda. Os digo que a mí se me están rajando algunas cajas. Aquí lo veremos. Voy a enseñarlo aquí. A ver si veo alguna caja de las que se están rompiendo. Pues voy. Aquí está, ¿no? Se me están rompiendo las cajas. Estas cajas tapaduras. Este es el módulo de Super Nintendo, que viene lo mismo, un módulo y un mando. Tenemos aquí el módulo de Mega Drive, también, módulo y mando. Y por último, el módulo de la NES, ¿vale? Que es el 1. Módulo y mando. Como veis, la cajita negro, muy bonita. Y ahora vamos a revisar los mensajes que dije antes de probar y verla como para que veáis un momentito cómo es. Pero vamos a ver lo que decía en la página, o por lo menos en el Facebook, que es prácticamente no lo vi porque sigo la página de esta gente, una página que hay, y decían el mensaje ese, y sobre todo para que veáis cómo funciona la consola y poco más. También hay un mensaje que salió que van a tener una colaboración muy fuerte, o muy no sé qué, con Atari. Para mí el módulo de Atari, si lo sacan, yo no lo veo, porque Atari hay consolas que son emuladores de consolas que son muy logradas. Hace poco salió una consola de Atari que puedes meter el cartucho. O sea, lo veo innecesario. Yo hubiese preferido otro sistema. Por ejemplo, Play 2, que leyera Play 2, que es uno de los sistemas que lleva a la comunidad diciendo a ver si puede, a ver si da, o Dreamcast. Y ninguno de los dos han dicho que nanay, que de momento que nanay. Así que Atari. Así que vamos a ver lo que dice en la página de Facebook donde yo lo sigo. Y de paso probaremos un poquito la consola. Así que vamos allá. Bueno, estamos en la página oficial. Antes que nada, para que lo veáis, vamos a ver un momentito lo último que se ha actualizado. Y como digo, ha sido, si no me equivoco, la 1.1. Creía que era la .3, pero bueno, sí, mira aquí, 1.1.23, sistema software, no sé qué. No ha habido nada más, es que es una auténtica pasada. Esto fue en septiembre, el 29 de septiembre del 2022. Como veis, hasta día de hoy, que ha pasado más de un año, que no han sacado ni una actualización. De hecho, hay correcciones, hay historias ahí que han metido, sobre todo ciertas mejoras, pero poco más, no han metido nada más. En la eShop se podemos seguir comprando, no hay ningún tipo de problema. Como veis, aquí están los módulos. Esto es lo que se vende principalmente. Con un control wireless, que antes no lo enseñé, que es este, que lo tengo aquí. Pero que necesita tener conectado el USB. O sea, te limita porque te quita un USB para poder conectarlo vía Bluetooth o vía Wi-Fi. Ahora mismo no recuerdo, pero creo que es Bluetooth. Después los módulos, que podemos comprar una oferta, los módulos y el sistema, por 740 euros con 41. Yo lo conseguí mucho más barato. Como veis, así se quedaría, veis, en la NES, de Super Nintendo, el de Mega Drive, el de la TurboGrafx, el de la Nintendo 64, que es el módulo nuevo, que vale 82 pavos, que yo no lo voy a comprar, y como mucho me gustaría conseguir la pistola. ¿Por qué? Y vale 101,1. O sea, carita es. ¿Por qué me interesaría? Porque es compatible con los monitores esos que están ahí, ¿vale? LED, OLED, todo eso. Y yo creo que para los juegos de pistola viene súper interesante. Después los mandos se pueden vender sueltos, como veis, con el conector. El mando de Nintendo 64, pero podéis utilizar los mandos de las consolas originales que sean compatibles. ¿Visto? Así que vamos a ver la noticia de Facebook donde yo lo vi, que ponía que iban a seguir o volver a
a completar todas esas consolas que habían reservado la gente y que iban a salir y que iban a mandar. Así que vamos a verlo. Aquí ya estamos primero en X, o en la antigua plataforma que todos conocemos, donde cuando pusieron un mensaje, ¿dónde? Aquí, en la misma Polymega, donde, como veis, el 6 de julio de 2023, que dice: pronto llegarán muchas grandes noticias de Polymega, pero primero estamos emocionados de anunciar nuestra asociación oficial con Atari. Con lo cual, seguramente serán los cartuchos y el módulo de Atari. Que a mí, yo os digo que es uno de los módulos. Habrá gente, yo lo respeto desde aquí, que nadie se piense que no respeto las opiniones, pero a mí es de las cosas que no me interesa. Si vamos a Polymega y vemos el último mensaje, creo que es este fue el 6 de julio también. Podemos ver, vamos un momentito aquí, lo traducimos. Cada persona que tenga un pedido anticipado del sistema lo tendrá disponible antes de fin de año. Producción masiva en progreso ahora mismo. Y un montón de hate que le tira a la gente porque la gente está muy cabreada. Pero mucho, mucho, mucho. Y prácticamente estos son los mensajes que han lanzado, no hay más. Iba a poner el de Facebook, pero aquí en la plataforma X pues también lo tenían. Y por lo menos lo hemos visto y esto es lo que hay de Polymega. Así que vamos a encenderla, a probarla un poquito, ver un poco el software, ver cómo funciona. Y no voy a comer mucho la oreja, ¿vale? Así que volvemos enseguida. Ya estamos aquí, este es el menú fantástico de Polymega, como veis, y vamos a mirar algo rápido, ¿no? Vamos a ver un momentito el sistema para que veáis una serie de cositas muy rápidas, que podemos apagarlo, reiniciar el sistema, la configuración, la red, vídeo y ajustes de lo que es el tema principal. Pero a través de cuando jugamos a juegos tenemos lo que se llama una pantalla virtual, que está muy bien. Aquí están los discos duros. El interno tiene muy poquito, 30, pero ahí lo veis. Y yo le puse, pues bueno, un almacenamiento externo que me va y me sobra, de 249 GB. Que está muy, 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 muy bien. La tengo conectada a internet, porque es muy importante. Para ver si hay actualizaciones, sobre todo porque no sirve para nada más, ya lo digo. Vamos un momentito a actualización del sistema, vamos a ver si hay algo, vamos a buscar aquí mismo en directo, vamos a ver, y como veis esa es la última actualización, la 1.1.23 y desde hace mucho, mucho tiempo, y eso da miedito, por lo menos a mí. La información del sistema. Y como veis, pues no hay nada más. No hay ningún módulo metido. Cuando metemos un módulo, pues donde pone Element módulo, te dice el módulo que tienes puesto. Vamos un poquito para atrás. Vámonos para atrás. Controladores podemos configurar. No voy a hacer nada. Ahí tú le di. Y bueno, ahí viene cómo se detecta. Fácil y sencillo, ¿no? Las capturas de pantalla son capturas que yo he hecho de mis juegos cuando estoy jugando, haciendo pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, pues no tengo mucha. Ver base de datos. Esto es lo que digo que es súper importante, porque es una consola que emula, o la base principal es emuladora, pero que necesita una base de datos para poder trabajar con los juegos que sean compatibles. Como veis, pues yo le suelo poner la del año, y aquí pues vamos mirando 1983, 1984, casi todo estos NES. ¿Veis? Tiene un montón de juegos. La verdad que es compatible con muchos, muchos juegos. Pero es una pena que no se actualice porque muchos, muchos juegos se quedan atrás. Y es una auténtica putada. Así por llamarlo mal y pronto, ¿vale? ¿Veis? Puedo seguir bajando. Si le doy para adelante, pues pasa de página. O una especie de página. Si le doy al R1 y va saltando, ¿veis? Pues está muy bien. Es una consola que es una pasada a la hora de configurar tus playlists o tus listas. La configuración es casi infinita. Tiene un montón de opciones que están súper bien y tiene un montón de cosas súper interesantes. Podemos clasificarlos, el sistema, instalados, los que tengo instalado yo. Aquí están. Hay algunos juegos que venían gratis, como este Dragon Master o Racing Master, no me acuerdo muy bien, que es de la NES. También, el Flea, venía gratis, el Gourmet Warrior. Hay jueguitos que venían gratis, pero ya no se ha actualizado, así que ya no regalan nada. Multimedia, lo que he dicho son mis capturas. Playlists son las playlistas que nosotros nos hacemos, que yo me he hecho. Pero a mí, como me gusta verlo, pues es así, ¿no? Vemos mi colección, PlayStation, donde tengo aquí 3 juegos, pero tengo más, no solo 3. Ahora lo veréis. PlayStation PAL versión. Aquí están todos los juegos que tengo. Tengo más, un poquito más.
¿vale? Y PlayStation Japón, la NES. Estos juegos casi todos son gratuitos. No recuerdo, estos sí, son todos los que venían gratuitos, todos estos. Está bastante bien si no tienes juego o no estás empezando, pues que te regalen esto. No han actualizado más, no ha salido más, así que es una auténtica pena. Vámonos a NES PAL versión, estos son míos. Tengo muy poquitos juegos de cartucho, lo digo ya por si alguien se piensa que colecciono mucho cartucho. Lo he dicho miles y millones de veces, no colecciono cartucho. De Famicom tengo también estos 3 jueguitos. Seguimos de la Super NES. Tengo esto, y ahora digo por qué funciona la repro, porque tengo repro. Yo tengo repro. El Arbol es repro. El Chrono Trigger es repro. Y el Zelda es repro. Y los 3 me cargaron. Pero no solo eso, hay algún jueguito más que me cargó. Por ejemplo, aquí se me saltó la playlist. Algún juego otro, el Secret Mana, es repro. Todos estos sí son originales. Ya esto sí. Vamos a darle. De aquí son juegos de Super Nintendo que venían gratuitos, porque de Super Nintendo, como he dicho, solo tengo los de PAL versión, el Donkey Country, el FIFA, el Kill Instinct, el Legend. Estos jueguitos son los que tengo yo. No tengo muchos, la verdad. Me gustaría tener más, sí, pero es súper complicado. A ver, esta es la de Sega, que también venía alguno gratuito. Y también tengo repro, por ejemplo el Castlevania Blue Line es una repro como un castillo y funciona. Lo que no funciona son los juegos, son los cartuchos multi, que tengan 500 en 1, 600 en 1. Esos no los coge, ni de coña. Y después sí tengo una buena colección también original, no repro. Por ejemplo, todos estos son originales, menos el Castlevania todo lo demás, que es un repro, todo lo demás son míos. Todo, no, ninguno son repro. Son todos juegos buenos. Bueno, creo que sí, creo que este sí era repro, pero los demás no. Y creo que me engañaron porque los compré en Cash Converter y me engañó. Pero bueno, no pasa nada. No hay por qué cogerse dolor de cabeza. Más juegos. Y aquí se da la Mega CD, que tengo 2 juegos originales, porque CD no coge ninguno pirata. Sega Saturn sí tengo, PAL versión, este fue el último que compré. Que me costó carísimo y es malísimo. Pero los demás son todos originales. Todo, porque no lee juegos piratas. ¿Veis? Tengo una buena colección de Saturn. Bueno, bastante cuca. Estos juegos son míos de Saturn también, que tengo de Japón. Neo Geo CD también tengo, todos originales. TurboGrafx también tengo, ahora lo veréis, que son... Estos son los míos. Tengo el R-Type, los 2 CDs, que no es 1 y 2, en realidad son, bueno, 2 tarjetas, no 2 CDs. 2 tarjetas que se meten, y la segunda parte, pues, ponía R-Type 2, pero en realidad no es 2. Y son juegos que he comprado yo, sobre todo en Japón. Bueno, también una vez que entramos en los juegos, vamos, antes de ejecutar los juegos, vamos, por ejemplo, Metal Slug. Un detalle muy importante que tiene esto. Te pone más o menos una característica, una descripción característica del juego. Te pone que es de 98, perdón, que es versión japonesa, 1 o 2 jugadores, un disco, 725 megas y CNK, que es la compañía. Desarrollado por CNK, acción, género, correr y disparar. Pero después te pone algo muy interesante que es abajo, juegos relacionados. Como veis, son los Metal Slug y juegos similares. Esto está súper bien porque te hace tener una idea de que hay unos juegos que son similares al Metal Slug y te puede interesar o no. Como veis, otros de publicación de CNK, juegos que publicó CNK, está muy bien. Otros desarrollados por CNK, o sea, esto es una pasada. Y otros lanzados en esa fecha, en 1998. Son una barbaridad. Si lo voy a ejecutar, no puedo ejecutarlo porque no tengo el juego. Pero puedo hacer añadir una lista de deseos. Yo le doy y ya está. Hello Charlie se añadió a mi lista de deseos, ¿no? Otro de los juegos que me puede interesar, Track Gunner, le digo, añadir a la lista de deseos. ¿Y dónde se me va la lista de deseos? Vamos aquí, vamos a buscar mi lista de deseos. Que tiene que estar. Continúa jugando, añadido recientemente. Hello, welcome Polymega, Madintal, Polymega, lista de deseos. Aquí está, aquí abajo.
¿Lo veis? Todo esto lo podéis cambiar también. Lo podéis gestionar, administrar, quitar y que vuestra lista de SEO pues pase a primera posición. Está bastante bien, como he dicho, es casi infinito todas las posibilidades que tiene para configurar. Y ya está, pues eso prácticamente. Ahora vamos a probar un par de juegos para que veáis cómo funciona y ver cómo se ve y sobre todo la pantalla virtual para que veáis cómo funciona el funcionamiento de esa pantallita, que podemos cambiar ciertos aspectos. Así que vamos a probar el jueguito. Como estamos con este Metal Slug 2, pues vamos a arrancarlo para que veáis cómo arranca. Puedo comenzar una nueva partida, comenzar la partida donde lo dejé, comenzar en modo clásico, iniciar el reproductor de audio solo o seleccionar parche. Esto es para mejorar sobre todo cosas de sonido y cosas de esas que ponía a algún juego traer mejoras en el sonido, seleccionando el parche, bajándolo, pues se instala y se escuchará mejor. Yo no tengo ninguno, así que vamos a iniciar partida nueva para que veáis cómo carga y si ves, es instantáneo. Como sabéis, la Neo Geo CD es un poquito jodida a la hora de cargar, tarda bastante, muchos lo sabéis. Yo tengo ahí la versión de Neo Geo CD, que es esa que está ahí, no sé si se verá en la esquina, que es la versión lenta, y después salió una que era un poquito más rápida. Vamos a darle, vamos a elegir personaje, Time Mission, ahí está. Creo que no tengo la cámara en muy buen sitio, pero bueno, no pasa nada. Venga. ¿Qué personaje elijo? Otra de las cosas que me hubiese gustado que saliera es, por ejemplo, la activación del analógico. Los juegos que no son compatibles, pues de casa, pues no se pueden poner. Pero hay juegos que sí se puede poner, que me lo detecta, por ejemplo, PlayStation, pero que no puedo hacerlo. Y, por ejemplo, hay un juego de nave en concreto que veremos que me hubiese gustado que ese analógico funcionara. Pero no puedo, no se puede. A ver si en próximos parches, pues hay opciones de que funcione. ¿Quién sabe el futuro que nos espera en Polymega? Vale, ¿qué quiero enseñar aquí? Pues quiero enseñaros la pantalla virtual. Le damos a pantalla virtual y veis en la parte de arriba, voy a cambiar la cámara, voy a bajarla un poquito. Vale, aquí se ve muy bien, más o menos. Y hay, por ejemplo, guardar sistema por defecto, guardar y salir, cancelar. Pero si le damos a la cruceta hacia arriba, veis que la pantalla se acaba de bombear. ¿Lo veis? Ahí se hace como unos pixelados, una cosa rara, como una especie de skyline, un poquito más grueso. Aquí curvando la pantalla, pues esos aquí cambia, pues tiene unas especies de escalados, que se me va el mando, se me fue. Hay una especie de escalado más suaves, más gruesos, como veis. Aquí tipo Game Boy que podemos jugar y vamos, la difamada Neo Geo no, la Nintendo Virtual Boy, que a ver quién juega en rojo, ¿no? Y después vuelve a lo mismo. Y el radio aspecto también se puede cambiar. Le voy a dar aquí a la derecha. Se ha hecho un poquito más pequeña. Ha cambiado también un poquito ahí. Ahí se ha rellenado la pantalla. Y voy a darle otra vez hacia atrás. Este sería el aspecto original. El que utilizamos los más retromaníacos para poder jugar. Puedo guardar y salir, cancelar. Siguiente. En siguiente, si le doy, puedo también aclarar la pantalla. No sé si lo notaréis, lo voy a oscurecer del todo. ¿Veis cómo se oscurece? ¿Veis cómo se aclara? Y un zoom. Y un zoom. Vamos a darle a siguiente. Y la posición Y y X, que la puedo cambiar. Y puedo hacer esas cosillas. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Quiero guardar y salir. Guardar el sistema por defecto. Le doy a estar, porque no quiero guardar nada. Y salgo. Y no hay mucho más. Los controles. Aquí puedo activar el turbo. Y esto es lo que lo digo. Esto es lo que decía antes. Analógico desactivado. Que en algún juego de PlayStation me deja. En otros no. Pero no funciona. No consigo que funcione. Uy, me he dado aquí. Voy a subir la cámara otra vez. Para jugar en Metal Slug. Y vamos a seguir. Es una pasada. Yo digo, la consola está súper bien. Pero el temor nuestro de la gente que la tenemos es que no actualicen. Y yo lo veo, eso lo veo uno de los peores. Y que no haya actualización.
para un sistema es que la abandonan, que la dejan muerta. Después, como he dicho, a mí se me rompió. La actualicé y dejó de funcionar. Y la tuve que mandar y tuve suerte. Tuve mucha suerte de que les llegó, me la volvieron a mandar. Aparte se me quedó un CD dentro, que ya yo pensé que lo perdía. Y como estaba Polymega, que eran las fechas de mucha incertidumbre, que la gente se quejaba, que decía que era un engaño, pues vamos, me cagué. Pero volvió y la verdad que estuvo súper bien, porque la he usado, la he disfrutado. El único pero es ese, que no está actualizada y que es una putada. Es una putada. Aquí vamos a destruir, venga. Vamos a darle por aquí. Vamos a ver si probamos otro juego mejor. Vale, vamos a probar uno de los de Play. Lo que digo yo, porque esto lo tengo más que jugado. Vamos a jugar a uno de Play, que es el problema que he dicho yo de los analógicos, que no son compatibles. Vamos a donde tengo aquí. Play está aquí al principio. Vamos a par versión. No, es japonés. Aquí, el Star Blade. El Star Blade es uno de los juegos que tienes que jugar con la cruceta. Ojalá se pudiera activar el analógico, pero no se puede. Le voy a dar comenzar nueva partida. Como he dicho, ¿cuánto tarda en cargar un CD en la consola? Dependiendo. Puede tardarte 5 minutos a 10 minutos, dependiendo del juego, si es muy grande, si el CD está lleno completo, si son 2. Por ejemplo, juegos como Resident Evil tardarías el doble, lo menos 10-15 minutos en instalarse. Pero puedes jugar mientras se va instalando. Ojo. Como he dicho, le doy aquí. Vamos a controladores. Y veis que el analógico está desactivado. Yo lo activo. Voy a darle a Start para jugar. A ver si me deja, claro. Es que no me deja hacer nada. Voy a desactivarlo. ¿Veis? Ahora sí me deja entrar en el juego. Pero es que no me deja hacer nada. Una vez que lo activo. O sea, es una auténtica putada. Ojalá con nuevas actualizaciones y nuevas sorpresas que dice Polymega que nos va a hacer, la consola empieza a funcionar en ese sentido y compatibilizar el analógico con ciertos juegos. Que no... La cruceta está bien, pero yo la veo un poquito dura. Y después no puedo utilizar el mando de PlayStation tampoco. Sí, con los módulos retro, pero el de Play no. ¿Quiere decir que el mando esté mal? No, al contrario, el mando yo creo que funciona bastante bien. Vamos. Que me están dando por todos lados. Y este juego me encantaba. Fue uno de los primeros juegos que tuve yo en mi Play. Fue muy divertido, porque era una época que estaba yo flipando con Star Wars y decía, Star Wars es lo mejor. Y intentaba buscar todos los juegos base Star Wars, como T-Fighter o Rebel Assault de la GameCube, que cañita. Pues este es los juegos de PlayStation. Como he dicho, no me gusta cómo se juega si lo hiciera con el analógico, pues sería mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es un buen juego, puedes echar unas partidas, puedes divertirte. Yo la tengo siempre conectada ahí, porque juego a uno de mis juegos favoritos que tengo repro, que al The Legend of Zelda, A Link to the Past, el mejor juego de Zelda que hay. Y lo siento por la gente que diga que estoy equivocado, pero es que me encanta. ¿Vale? ¿Qué juego más tenemos aquí? Podemos probar este juego de Ray Store. Lo podemos ver rápidamente. Juego de nave. Sabéis que los juegos de matamarcianos siempre son los más demandados en todos los sistemas. Uno de los sistemas que ahora está demandando jueguitos de matamarcianos es esta de aquí, que está ahí. La Nintendo Switch. Yo tengo una purria de ellos, pero es que no paran de salir. Arcade Mode, lo mismo. Podemos configurar el analógico. Ahora lo vamos a ver un momentito, rápido. Vamos a ver controles. Lo puedo activar, pero veréis que no funciona. O por lo menos no recuerdo. No funciona porque lo estoy intentando dar y no funciona.
Una auténtica putada. Vamos a verlo rapidito, antes de probar otro jueguito de otro sistema, si queréis, para verlo rápidamente. Pero no sé cuánto tiempo llevaré grabando ya, pero yo creo que es bastante. Juegazo, juegazo, juegazo. Increíble. ¿Veis? Le señalamos y con el otro, y con el botón A, pues le lanzamos misiles, unos misiles guía, una serie de historias. Dejamos el botón pulsado, se queda una especie de turbo. Es como elimina. Increíble, ¿eh? Increíble. Esto es un consolón para viciarte a los más retromaníacos. Por mucho que la gente diga, oye, no, esto no es igual con el original. Lo sé. No es igual como con el original. Yo lo sé. Pero te ayuda a jugar y a disfrutar. Y si tienes un colega que te deje las ISO, o que te deje, perdón, que te deje juegos originales, pues mucho mejor. Yo estoy por ir a casa de mi primo que tiene un montón de juegos de Super Nintendo. A ver si lo convenzo para llevar la Polymega ahí y que me deje mi primo Marco jugar. Marco no, Fran. Mi primo Fran jugar, meterle ahí cartuchitos al módulo Super Nintendo y poder pegarme una viciada, padre. ¿Veis? El sonido es todo. Es que va muy bien. ¿Vale? Es que yo no sé cómo esta gente se dejó ir. La de ventas que han perdido con el tema de la pandemia ha sido brutal. Y es un consolón, como he dicho. No me cansaré de repetir. Es una pasada poder disfrutar de estos juegos de PlayStation, de Dreamcast, no, Sega Saturn, que es uno de las consolas muy difíciles de emular, porque requiere un sistema que la emule bien. Y como he dicho, es una pasada. Ahí está, mira cómo tiene la bombita. Uy. Así me lo cargo ya. Estaba tardando. Y vamos a probar otro juego. Una de las repro, ¿queréis ver cómo se ve? Una de mis repros favoritas es Legend of Zelda Link to the Past. Para lo más que diga la gente, oye Noli, eso no funciona, eso es una mierda. Vale, no lo tengo aquí. ¿Dónde está? Estaba aquí, que no lo vi. Esta es la NES. Joder, macho, Noli, está idiotizado. Aquí está. Esta es una repro. Voy a comenzar, tengo mi partida guardada. No pasa nada, aquí tenéis dos partes de la partida que está guardada. De cientos y cientos de pruebas que hay. Si le intento meter en analógico, no puedo. No me deja. ¿Qué? Se ve bien, no hay problema. Se puede jugar, yo llevo jugando bastante rato. Ningún tipo de problema. Y podemos configurar de ciertas maneras ciertas cosillas. Lo he dicho, vamos, las repro van bien. Van bien, por lo menos las que yo tengo. El fabricante dice que no sirven, que no funcionan. Bueno, bombita. Quiero entrar a la cueva esa, pues vuelvo a salir, entro y tengo que cambiar la posición de las piedras. Y yo, bueno, este juego lo habéis jugado la gente a mansalva. Nos vamos a mansalva. Vamos a ver si no me equivoco ahora. Vale, aquí y aquí. Y empezamos a investigar la mazmorrita. Ay, que este no lo puedo dar. Me he olvidado. Uy. Hay una trampa. Pero vuelvo, salgo, entro. Y me dio el cabo. Bueno. Como siempre, no le manqueando. Salimos del Zelda. A Link to the Past. Una de las cosas que me gusta mucho, pues, por ejemplo, el editor, la historia. Si viniera en español. Bueno, el tiempo jugado, 2 horas 4 minutos. La capacidad, 703 kilobytes. El año que se desarrolló y que es de un jugador. Desarrollador Nintendo, que hablo muy mal. Y género RPG Action. Y después tenemos juegos relacionados. Todos los Zelda,
Majora's Mask. ¿Por qué Majora's Mask aparece aquí? Porque el módulo de Nintendo 64 ya es compatible. Y Ocarina of Time. Y después más juegos relacionados. Juegos similares y otros publicados por Nintendo. ¿Lo veis? Es súper cómodo. Esto es súper cómodo porque te da una idea de los juegos que hay. Te puedes crear tu propia lista para conseguirlo. Si te quieres dejar la panocha o simplemente pues arriesgarte a comprar repro y que te funcione. ¿Qué más podemos probar para que veáis? Sí, jueguitos que me gustan a mí mucho para terminar. Bueno, podemos probar, como no, de PlayStation Metal Gear. Metal Gear. Vamos a ver la carga. La consola es súper rápida. Una vez que instalas las imágenes, acelera todo el proceso. Está súper bien. Y es una auténtica gozada. Vamos a darle option. Una pasa, es que el Metal Gear es... El Metal Gear es el Metal Gear, ¿no? Estéreo, podemos cambiar ciertas cosas. Vibración T. No tiene vibrador, esto sí que no lo recordaba. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle. Normal. Introduzca el disco 1. He introducido el disco 2 y no me he dado cuenta. Introduzca el disco 1. Vamos a salir. Lo que os dije antes. Vamos a salir. Y el disco 1 será este. Espero que sí, espero que no me haya equivocado. Porque los juegos, como veis, los dos CDs se instalan. Hay que instalarlos. Si no, no jugaríamos fácil. Pero que se puede instalar. Normal. Pero que ahora no me salga el mensajito de inserte disco 1. Ahí está. Alfonso Vallés. Qué doblaje más mítico tuvo este juego. Qué doblaje. Mucha gente no le gusta porque prefiere la versión japonesa, si no me equivoco, porque iba más rápido. O la americana. No sé, no soy un puesto en Metal Gear. Pero creo que es así. Juego que tenemos en un recopilatorio hace poco. Metal Gear MSX, con el 1 y el 2 creo que también. Voy a liquidar un par de malditas pesadas moscas. El otro día tuve una polémica yo en un comentario que hice en un canal que sigo. Me tiraron una de hate por decir alguna cosa que para la gente, sabéis, con esto del feminismo se ha vuelto la cosa de locos y ya no puedes decir nada ni opinar. Y eso que... ¡Aló! La estás rompiendo toda, ¿eh? Me dijeron hasta que era de la generación de cristal. O sea, yo del 75. Pero eso para mí fue un piropo. Fue para mí un piropo. Pero el tío siguió. El tío o la tía, no sé lo que era. O el Tede. Siguió machacando y porque estaba en el canal de otra persona. Si no, lo hubiese insultado y lo hubiese mandado a la mierda. Como no era mi canal, pues intenté guardar las formas. Aunque dice mi amigo Manu, oye Noli, no seas capullo y pasa de todo, no sé qué. No. Manu, cuando ahí te insultan, se meten contigo y te dicen de todo, macho, tienes que defenderte. No vamos a ser tan idiotas de no defendernos. Ahí está. Y es una cosa que tengo ahí que no sé si hacerle un vídeo al tontolaba de N40 que me puso esos mensajes. Le vamos a dar aquí, controladores, vamos a activar y vamos a ver si podemos utilizarlo. Este sí. ¿Veis? Este sí se puede utilizar con los analógicos porque el juego sí era compatible con eso. Con lo cual, te ayuda. Aquí está, lo estoy moviendo, ¿vale? No hay lag ni nada, que la gente no diga, oye, hay lag. Y este no voy a jugarlo porque si no nos pagaríamos aquí la vida.
Salimos. Y bueno, amigos, ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos interesante, que haya sido entretenido. No sé, que sepáis de la asistencia de esta consola, que está súper bien. Yo no la puedo aconsejar porque es un desembolso muy importante. No sé cómo está la situación ahora mismo, aunque hemos visto en los mensajes que han puesto que la producción volverá, que hay nuevas noticias. Pero ha sido todo un año y pico largo, con mucho silencio. Hubo problemas de stock desde que esta consola se lanzó, que yo los sufrí. Y no sé, es una consola que está ahí, que la gente ha dicho que se vaya al carajo, que se vaya a pique. Pero esperemos que no. Y si se va, pues aquí la tengo. Puede disfrutarla hasta el día que se me rompa y no consiga arreglarla. Como he dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado, que os haya gustado, que lo habéis pasado bien, por lo menos pasado un rato aquí conmigo. Hablamos, charlamos, es mi monólogo. Pero espero que os haya gustado, en fin, ¿no? Es lo importante. Así que, como digo siempre, un buen like, una buena suscribida, pero la campanita para que te avise cuando cuelgue un vídeo. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.